Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. José Luis Alonso Marchante. Formalmente es licenciado en Economía en la Universidad de Zaragoza y estudió Historia de la Universidad Complutense de Madrid, ciudad donde reside. En 2006 fundó con un equipo de historiadores el grupo de investigación Frente Norte, que se ocupa del estudio de la guerra civil en la región norte de España. En 2007 publicó su primer libro, Muerte en Somiedo, sobre la represión franquista en Asturias y León. Luego, siguiendo el rastro de José Menéndez, viajó a Tierra del Fuego en 2009 y a Magallanes y Santa Cruz en el 2011, además de haber llevado a cabo investigaciones en los archivos de Buenos Aires, Santiago y Punta Arenas. Como resultado, publicó su segundo libro, Menéndez, Rey de la Patagonia. El interés por los habitantes de aquella parte del mundo lo llevó a dedicarse al estudio de la historia y presente de los Selknam, que dio como resultado la tercera publicación de Marchante, que se titula Selknam, Genocidio y Resistencia. Es saber cómo fue tu interés por la historia. Bueno, yo soy economista de profesión, pero también estudié historia en la Universidad Complutense y en el año 2007 terminé mi primer libro, que es un libro sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Y lo que pasa es que por circunstancias y casualidades del destino, mi compañera es argentina, entonces, bueno, he tenido la suerte o tengo la suerte de viajar con bastante frecuencia a Sudamérica y en uno de esos viajes, en el año 2008, es cuando conozco la historia de José Menéndez, que es la que me va a llevar a ese primer libro sobre la Patagonia. En ese momento, por supuesto, no lo sabía. La conozco esa historia, fíjate, Franco, porque como asturiano que yo soy, como lo era también Menéndez, voy a visitar el centro asturiano que hay en Solís. A mí siempre me han interesado mucho las historias de la inmigración, ¿no? Y la inmigración asturiana en Argentina fue tan importante hasta el punto de que el centro asturiano de Buenos Aires es el tercero más grande del mundo después del de La Habana y del de Ciudad de México. Entonces, cuando visito esos salones maravillosos, fastuosos, con todos los próceres asturianos, ¿no?, que habían llegado a Argentina y que se habían hecho famosos, pues me encuentro un busto de José Menéndez y ahí me cuentan simplemente un dato, ¿no?, que es el que me atrapa de manera inmediata, ¿no? Me dicen que había emigrado de Asturias sin ningún tipo de caudal, sin ningún tipo de dinero, ¿no? Y a su muerte era propietario de toda una flota de barcos que empezaban por la A en homenaje a Asturias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista también de economista, inmediatamente me pregunto, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Qué ha sucedido aquí? Y es cuando empiezo, ya te digo, 2008, a hacer una larguísima investigación que me llevará a Tierra del Fuego, a Santa Cruz, a Punta Arenas y también a otros muchos sitios y que dará lugar a ese libro, Menéndez, Rey de la Patagonia. Genial por esta introducción de saber de tu interés por la historia, porque sé que has publicado, como bien lo decías, Muerte en Somiedo, y después de ahí, bueno, estos clásicos que han venido después con varias reediciones, ejemplares que empezamos a utilizar acá en Río Grande y seguramente que en otras latitudes de la Argentina y de América Latina, que lo utilizamos para diferentes niveles educativos, porque la verdad que más allá de la rigurosidad con la que has escrito estos dos libros, la del Rey de la Patagonia, haciendo alusión ahí a Menéndez como genocidio y resistencia, han tenido como una fuerte llegada, ¿no?, a un público que traspasa, creo, la academia, ¿no? Ha llegado a un público mucho más amplio, ha generado ese interés. Y de ahí yo te quiero preguntar, querido, para vos, ¿cuál es la importancia que tiene José Menéndez para el territorio patagónico y fueguino? Bueno, José Menéndez y su familia, la familia Abraham Menéndez Beetti, ¿no?, esos tres apellidos,
son esenciales en todo el proceso de conquista y colonización de la Patagonia y la Tierra del Fuego, ¿no? En realidad, yo elijo a José Menéndez por esta historia que te he contado antes, ¿no? De alguien que es capaz de emigrar sin nada y que a su muerte tiene una fortuna increíble, ¿no? Pero me doy cuenta de que a través de la vida de José Menéndez voy a poder contar esa historia violenta del proceso de colonización de Patagonia y Tierra del Fuego, ¿no? Y entonces empiezo a tirar un poco del hilo y empiezo a contar la historia de Menéndez y de paso esa historia de la colonización, ¿no? Fíjate que Menéndez, después de pasar por La Habana y después de pasar por Buenos Aires, se instala en Punta Arenas, que para entonces, estamos hablando del año 1876, era la única población occidental que había en ese territorio. Y desde allí es donde dará el salto después Argentina. Y al final estas grandes familias van a crear, es una de las cosas que a mí me sorprenden, ¿no? Una riqueza en ambos lados, ¿no? Tanto en Chile como en Argentina. Para ellos, para el ciudadano común existen las fronteras, para ellos nunca existieron, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de Menéndez es como voy construyendo esa historia de la colonización y ahí entran en juego muchísimas cosas, desde los primeros exploradores, los viajeros, por supuesto los pueblos originarios que llevaban y llevan miles de años habitando ese territorio y también la manera en la que construyen estas fortunas, ¿no? Que llegan justamente hasta hoy, ¿no? Y eso es lo que vuelco en el libro Menéndez Rey de la Patagonia, insisto, empiezo a investigar en 2008, 2009 viajo a Tierra del Fuego, recorro las estancias de Menéndez, me sorprende comprobar que al lado de Río Grande es como si el mundo se hubiera detenido y hoy 2024, esas familias siguen teniendo exactamente igual las mismas estancias. Luego ya con una mirada más precisa vas viendo los cambios que hay, ¿no? Por ejemplo, la María Betty se ha convertido en un lodge de pesca para multimillonarios norteamericanos y canadienses que vienen ahí a pescar la trucha, ¿no? Hay un campo de golf, o sea, como que uno ya va viendo esas pequeñas diferencias, ¿no? Pero claro, en el 2009 a mí me sorprende que el tiempo se haya detenido ahí, ¿no? Y bueno, luego viajo en el 2011 a Santa Cruz y me doy cuenta de que el imperio se multiplica por 10, por 100, por 1000 y viajo a Santiago de Chile, Buenos Aires. Es decir, José, que vos viniste acá a Río Grande, pensaste que los Menéndez era acá nada más, después te fuiste por la Patagonia y te encontraste con una sorpresa de que el legado sigue en pie. Claro, tú tienes que pensar que simplemente en Buenos Aires, en Diagonal Norte, hay un edificio, que es el edificio Menéndez Behetti, donde está precisamente el consulado de Chile, porque nos cuesta entenderlo, pero los Menéndez de Argentina vinieron de Chile, ¿de acuerdo? Lo digo esto porque, como siempre se dice que los mapuche vinieron de Chile, ese tipo de cosas, los que sí que vinieron de Chile, y ahí están los documentos, ¿no? Fueron precisamente José Menéndez y Mauricio Brown. Menéndez, cuando murió en Buenos Aires, fue a enterrarse en Punta Arenas por decisión de sus hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, Brown sí que está enterrado en el cementerio de la Recoleta. Viajas a Santiago de Chile y las principales empresas pesqueras o incluso, ¿qué te voy a decir? ¿No? Hoteles o estaciones de esquí, centros de esquí que le dicen ustedes, pues también son de la misma familia, ¿no? Entonces, esa es otra historia. Yo me detengo en el año 21 con las huelgas rurales de la Patagonia Rebelde, pero digamos que el germen está ahí, ¿no? Justamente. Qué bien, José. Escuchándote también me animaría a decir que pareciera que los estancieros, entre ellos Menéndez, no reconocen, digamos, las fronteras, ¿no? Porque las tierras, los latifundios, las hectáreas están tanto en Argentina como en Chile, ¿no? Eso que vos también describís en los primeros capítulos del Rey de la Patagonia, este flujo comercial que hay, ¿no? Entre Río Grande, Tierra del Fuego, con Punta Arenas, con Porvenir, algo increíble, ¿no? Para la época, fines del siglo XIX. Así es, así es. Tuve que estudiar toda la legislación de la época y tanto las leyes chilenas como las argentinas establecían unas limitaciones en cuanto a la posesión de tierra que podían tener la misma persona, familia o sociedad, ¿no? La idea del legislador era que, por ejemplo, en Tierra del Fuego o en Santa Cruz o en Magallanes, Chile, hubiera muchísimos pequeños
propietarios de tierras, ganaderos o agricultores, ¿no? Pero por las características de negocio ovino, que venía dirigido desde Gran Bretaña, lo que tenía que ocurrir ahí es que una misma persona o dos personas fueran propietarias de todo, ¿no? Y ahí es cuando van a sortear todas esas legislaciones, utilizando prestanombres, palos blancos, lo cuento también en el libro, ofreciendo la documentación de cómo engañaban, ¿no?, para poder tener más tierras, porque, insisto, por ejemplo, Mauricio Brown llegó a tener 40 hectáreas con 3 millones de hectáreas, o sea, 40 estancias, perdón, con 3 millones de hectáreas, cuando el máximo que podía tener, según la legislación, eran 20.000 hectáreas, ¿no? Y luego en Tierra del Fuego es muy interesante ver cómo ellos se hacen con la estancia segunda argentina, la que hoy es María Beetti, porque lo que utilizan son a empleados que tienen para conseguir lotes de 20.000 hectáreas y así hacer una estancia enorme de 200.000. Pero a lo que decías tú antes, las ovejas se llevaban a un frigorífico de Chile o a uno de Argentina, se pasaban las fronteras sin pagar, por supuesto, ningún impuesto y de una manera totalmente, bueno, pues sorprendente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo las averiguo a medida que voy avanzando en la correspondencia comercial, en los balances de las sociedades, en las cartas que se cambiaban personales entre unos y otros, en las maneras que tenían de sobornar, por ejemplo, a los diputados o a los directores a la hora de hacer las leyes de tierras para que se hicieran a gusto suyo. Mauricio Brand tenía una frase muy bonita, que es que solo hace falta un poco de aceite aquí y allá para que las ruedas funcionen. Ese aceite eran lo que llamaríamos hoy sobornos, ¿no? Entonces, todas esas cartas están volcadas en el libro. Entonces, de esa manera construyen ese imperio fastuoso, ¿vale? Un imperio que está orientado solamente a la venta de la lana a Gran Bretaña, que fue la gran beneficiada de ese negocio lanar, porque vino también desde las Malvinas al continente y luego a la Tierra del Fuego, y esa lana se vendía directamente enfardadas en barcos y luego la industria textil británica era la que hacía todo el negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que quedaron aquellas personas que eran dueñas de las estancias, que era su papel, Menéndez, Brown, Nogueira, Montes, pues se hicieron inmensamente ricos, cuando en el territorio solo quedaron las migajas, como cualquiera puede comprobar, ¿no? Qué bien, muchas gracias por esta explicación. Acerca de tu libro, como bien decía José, vos vas articulando, digamos, estableciendo como ejes. Me interesa también esta vinculación que hay entre militares, estancieros, expedicionarios. Creo que no se te escapó nada, porque lo vas desarrollando en cada capítulo. ¿Qué papel también tuvo Julio Popper, ¿no? Esta vinculación, o el Chancho Colorado? Claro. ¿Qué alianzas se establecieron ahí, no? Bueno, mira, son personajes legendarios ya de la historia de Tierra del Fuego, pero que a veces no son muy bien conocidos. Yo mismo tampoco los conocía, ¿no? Popper era un ingeniero rumano que tenía en su mente una idea de hacer una extracción de oro en Tierra del Fuego, ¿no? Tuvo un encuentro violento, que era lo habitual en aquella época, hay muchísimos más y están todos documentados, ¿no? En este caso con los Selknam, y la desgracia de fotografiarse con dos Selknam asesinados a disparos, ¿no? Entonces, Popper se creó la imagen interesada, lógicamente, precisamente para exculpar a los verdaderos responsables del genocidio Selknam, como que él había sido el máximo responsable. Por supuesto que era una persona súper ambiciosa, codiciosa, pero fíjate que él tenía un proyecto de colonización que se llamaba Atlanta, en la que los Selknam iban a ser propietarios de sus propias tierras, ¿no? Popper muere de manera completamente sospechosa, ¿no? En Buenos Aires desaparece su cuerpo. Hay un historiador de Río Grande que se apellida Guevara, que ha escrito sobre Popper, un libro muy, muy interesante, donde él ya documenta la tesis del asesinato, ¿no? Directamente del envenenamiento. Justamente cuando Popper desaparece, las tierras que el gobierno argentino le habían dado a Popper pasan a José Menéndez, ¿no? Y José Menéndez no tenía ningún tipo de idea de integrar a los Selknam
dentro del territorio, para nada. Él lo único que quería era poner sus ovejas allí, ¿no? Y aunque tampoco tenía nada contra los Selknam, lo que sí que tenía muy claro era que las ovejas debían pastar con tranquilidad y cualquier cosa que pudiera afectar a ese negocio había que extirparla, ¿no? Pasa con el guanaco. Por ejemplo, el hijo de José Menéndez en una carta dice: algo habrá que hacer para exterminar al guanaco porque come el doble del pasto que las ovejas. Si tú eliminas al guanaco, pues las ovejas tienen más pasto. Algo que quizá está pasando ahora, porque uno de los últimos viajes que he hecho a Tierra del Fuego he visto muchas vacas, ganado vacuno, y también una idea de exterminar al guanaco otra vez, poder cazarlo, ¿no? Y quizá volvemos otra vez a lo que ya se hizo hace 100 años, ¿no? Si elimino al guanaco, mis vacas tienen mucho más pasto para comer, ¿no? Por supuesto, el pueblo Selknam de Tierra del Fuego ha sido uno de los que se han opuesto, ¿no?, a esa ley que iba a permitir en el año 2018-2019 la libertad para cazar el guanaco, ¿no? Bueno, pues los Selknam van a ser un estorbo más en ese negocio de estos grandes terratenientes, un negocio, insisto, de 4 o 5 familias orientado a Gran Bretaña, ¿no? Y lo que hace Menéndez es, como todos los empleados venían de anglosajones, Alexander MacLennan, el chancho colorado que acabas de nombrar, era escocés, ¿no? Había Alexander Alan Cameron, que era el que trabajaba para Mauricio Brown, era neozelandés. De Escocia o de Inglaterra venían los perros ovejeros también. Venía la libra esterlina, que era la moneda que se utilizaba para estos pagos entre los grandes terratenientes y las sociedades ganaderas. Sociedades ganaderas que se constituían en Londres. Yo he visto escrituras de constitución de Sarah Brown, que era la hermana de Mauricio Brown, firmadas en Londres con capitales británicos, ¿no? Entonces, los Selknam no era más que un estorbo más, y lo que primero organiza Menéndez es cuadrillas de hombres a caballo cuya misión es, al principio, alejar a todos esos Selknam merodeadores, ¿vale?, a tiros, evidentemente, y ya después organizar cacerías humanas para darles un escarmiento y que no vuelvan más, ¿no? Entonces, eso está registrado, por ejemplo, en los archivos salesianos, que eran vecinos de Menéndez en la estancia, y donde cuando yo estuve en Buenos Aires trabajando el archivo salesiano, que lo fui a visitar en varias ocasiones, pues me encontraba documentos que ponían: 1897, los hombres de Menéndez mataron a 3 onas, así es como les llamaban entonces, ¿verdad?, o indios, y nos trajeron a las mujeres y a los niños a la misión. O MacLennan y sus hombres mataron a Cauchicol, que era uno de los Selknam más aguerridos, ¿no?, y más rebeldes, y a otros 2 más, y nos trajeron a sus mujeres, ¿no?, a la misión. Entonces, eso está documentado con los diarios salesianos, con los propios testimonios de Alexander MacLennan, que lo recogió Lucas Bridge en sus libros, o con, por ejemplo, los viajeros que encontraban cráneos humanos con orificio de bala aquí, en la nuca, que era prueba irrefutable de que esas personas habían sido ultimadas, como decimos nosotros, a bocajarro, ¿no? Entonces, esos Selknam además van a desarrollar toda una resistencia, porque lo que tratan de hacer, y ahí enlazo con el otro libro que escribí después, Selknam, Genocidio y Resistencia, es: los Selknam no tenían una idea espacial de cómo se organizaba América del Sur. Solo sabían que habían llegado esos estancieros con sus ovejas y ellos van a tratar de hacerles el mayor daño posible. Esto lo estudia muy bien un historiador chileno que se llama Alberto Aramburu Ross en sus libros, donde él documenta cómo rompían los alambrados o mataban majadas de ovejas mucho más de lo que necesitaban para alimentarse, o se enfrentaban con los propios empleados de las estancias, donde, a pesar de el desequilibrio de medios, estamos hablando de una rifle de repetición frente a un arco, 2 o 3 empleados de las estancias de la Sociedad Explotada de Tierra del Fuego murieron a causa de flechazos de los Selknam, ¿no? Entonces, ellos tratan de lanzar este mensaje: poner las ovejas en otro sitio, porque aquí nosotros vamos a tratar de haceros el mayor daño posible. Pero lo que no sabían los Selknam era que las ovejas en Malvinas ya no cabía ni una sola oveja más, que en el territorio ya se habían
instalado en Magallanes, en Punta Arenas, en el Estrecho, en Santa Cruz, en Chubut, es decir, que no se iban a ir. Y lo que hacen los estancieros es organizar una especie de solución final. Vamos a ir todavía más contra vosotros para tratar de que desaparezcáis del territorio y no nos molestéis con vuestras cacerías de ovejas, ¿no? Eso es un poco lo que sucede. Genial, José. Me parece muy interesante esto que estás comentando acerca de las múltiples violencias que sufrió el pueblo indígena Selknam, por supuesto, entre otros pueblos de la Patagonia y de Tierra del Fuego, el alambrado, ¿no? Que no conocían la propiedad privada. También quisiera, obviamente, a los futuros oyentes, que en tus libros hay registros no solamente documentales, sino también fotográficos acerca de lo que vos comentabas de Julio Popper, digo, ilustraciones que permiten como una mayor comprensión a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, solamente para no hacerlo tan extenso, porque sé que tenés para dar una cátedra de esto, acerca del genocidio, ¿qué papel tiene esto que vos denominás zoológico humano? Tremendo, ¿no? Si nos podés comentar un poco. Claro, por supuesto. Mira, los zoológicos humanos tienen que ver con el colonialismo que alcanza su auge en los países occidentales, sobre todo europeos, pero también en otros como Estados Unidos, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Entonces se van a trasladar personas que son pertenecientes a pueblos nativos de los 5 rincones del mundo, ¿de acuerdo? De los 5 continentes, y se van a llevar a ciudades como París, por ejemplo, como Londres o como Berlín, ¿no? Y entonces ahí se llevan a esos seres humanos y se exponen a que los vean un público masivo que acude a esos zoológicos humanos con sus hijos, que les tiran comida, ese tipo de cosas, ¿no? Para que fueran más impresionantes, muchas veces los hacen pasar por caníbales sin serlo, por ejemplo, ¿de acuerdo? O les ponen plumas y arcos que ni siquiera eran de su cultura, ¿no? La idea era crear un exotismo absoluto, pero también que el europeo, en este caso, pudiera ver al otro como alguien inferior, ¿no? Asociado a los zoológicos humanos se va a producir también todo el tema de los estudios de los cráneos, de las alturas, de los cerebros, en el que se trata de demostrar que la raza blanca, entre comillas, por supuesto, es superior a otros pueblos que hay en el planeta, ¿no? Lo que les pasa a todos estos antropólogos es que descubren pues que el cerebro es igual en todos los seres humanos y que no se puede, por la forma del cráneo, pensar si esta persona es más o menos inteligente, ¿no? Entonces, en el caso de los pueblos originarios de la Patagonia y la Tierra del Fuego, de las primeras naciones de ese territorio, pues van a ser víctimas, todos ellos, de zoológicos humanos, ¿no? En el año 1881 es cuando se lleva a un grupo de yaganes, de Cahuéscar. Bueno, mucho antes, los británicos ya se habían llevado a los yaganes a Inglaterra. Te estoy hablando del año de 1833, de la época del canal Beagle. Fíjate que para estos expedicionarios británicos, la Tierra del Fuego era el fin del mundo. Pero para los yaganes, Inglaterra era el fin del mundo. Porque tú piensas que ellos llegan a una Inglaterra preindustrial donde observan a niños moribundos en las calles, gente que no tiene nada para comer, contaminación. Para los yaganes eso era algo absolutamente sorprendente, ¿no? Cuando ellos vivían en un territorio que, aunque desde nuestra perspectiva occidental es con un clima muy riguroso, pero ellos jamás les faltaba el alimento, tenían una gran longevidad, mucho más que la de los europeos de la época. Eso está demostrado en las fotografías mismamente, ¿no? Tenían una sociedad mucho más justa e igualitaria, ¿no? Entonces, por eso te digo que estos primeros yaganes que van a Inglaterra van al fin del mundo para ellos, ¿no? Entonces, después ya se organizan las muestras humanas en ciudades como París y ahí 1881 van los Cahuéscar, 1889 van los Selknam
Y muy importante, en 1892, para celebrar el cuarto centenario del descubrimiento, entre comillas, de América, evidentemente, los salesianos organizan su propio zoológico humano en Génova. Todo este tipo de zoológicos humanos afectaban tan profundamente a las poblaciones originarias como que muchos de ellos morían por las condiciones, las enfermedades, la larga travesía que tenían que hacer, los cambios de alimentación. Y muy pocos regresaban. Y los que lo hacían nunca regresaban con dinero, ¿no? Hay otro ejemplo muy claro para que veas que el colonialismo ya estaba instalado en otros países. Argentina organiza su propio zoológico humano en la Exposición Industrial de Buenos Aires y se llevan a dos familias de Selknam obligadas por el gobernador Pedro Godoy, con calle, por supuesto, en Río Grande, en Tolwyn y en Ushuaia, ¿no? Y uno de ellos, al volver, fallece, ¿no? Pero la revista Caras y Caretas va contando día a día lo que comen, el público cómo se sorprende, cómo son los niños. Nació un bebé en Buenos Aires y fue una gran noticia, pero nace en un zoológico humano, ¿no? Entonces, estos zoológicos humanos van a tener un papel muy importante en todo ese proceso luego de arrebatarles las tierras a los pueblos nativos, en el genocidio, en la discriminación, en el racismo. Ya hemos visto a pueblos inferiores, con lo cual no hay ningún problema franco para quitarles sus tierras. Clarísimo, José. Te voy a pedir una pequeña interrupción. Debo cargar la computadora, algo esencial que me acabo de olvidar. Un minutito. Ahí está. Cuestiones que me pasan. La vez pasada, en la entrevista anterior, no me andaba el mouse. Ahora bueno, normal. Me anda el mouse. Esas cosas pasan. Sí, sí, y me olvidé de cargarlo. Genial por esta explicación del zoológico humano. La verdad que, bueno, lo has desarrollado muy bien, José, en tu libro también, digo, estas cuestiones con fotografías, ¿no? El exhibicionismo, los museos, para contrastar en la época, ¿no? La civilización y la barbarie, ¿no? Lo que se creía en aquella época, que había gente superior a otra. Quería saber si podés comentar un poco de este segundo tomo. Yo lo veo como a los dos como un ensamble, ¿no? La primera parte y la segunda, me tomo ese atrevimiento. Comentabas de la resistencia y cuáles serían esas formas de genocidio. Si bien estuviste comentando algunas de acciones violentas, me interesó que vos ya en ese segundo libro ponés ahí una categoría conceptual precisa para decir esto fue un genocidio, ¿no? Donde también hay como algún cambio, una reflexión tuya de que, bueno, los pueblos originarios, para correr ese mito de la historia oficial, no es que fueron exterminados totalmente o que ya desaparecieron. Si bien hubo un genocidio, siguen presentes hasta el día de hoy los pueblos indígenas. Bueno, mira, enlazamos con la idea del libro, ¿no? Después de años estudiando, como te decía antes, las escrituras de las sociedades, la correspondencia comercial, las fortunas, cómo lo invertían aquí, allá, cómo se hacían con esta estancia, con aquella, me di cuenta de que Menéndez Rey de la Patagonia había dejado de lado la historia y el presente de los pueblos originarios de la Patagonia, que son protagonistas hoy de la sociedad fueguina, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empecé un poco a preguntarme y sobre todo a entrar en contacto también con gente de las comunidades, de todas las comunidades que hay, cahuescas, yaganes o selknam, para preguntarme cómo percibían ellos su historia, ¿no? Y ahí decidí poner el foco, precisamente, el protagonismo en la historia y en el presente de los pueblos originarios. Elegí los selknam porque con los selknam está aceptado el término genocidio, primero por la propia comunidad selknam, Rafaela Histon, que es la primera que tiene que pronunciarse ante esto, pero también por las autoridades chilenas y argentinas, ¿eh? O sea, el término genocidio está aceptado, ¿no? Los yaganes
o los cahuescas sufrieron terriblemente. Los aóniken exactamente igual. De hecho, la primera estancia que puso Menéndez fue frente al estrecho de Magallanes en San Gregorio, que hoy es Chile, donde desde tiempos inmemoriales todos los viajeros que pasaban por ahí sabían que había un paradero aóniken donde ponían sus toldos. Los aóniken ya nunca más van a poder parar ahí, porque es territorio de Menéndez, ¿vale? Y ahí van a tener los problemas de alcoholismo, de violencia, ¿no? ¿Qué pasa con los Selknam? Que los Selknam es un pueblo que ha conseguido retrasar el contacto con la colonización mucho más tiempo que otros. Esto se debe a que son tradicionalmente un pueblo de nómadas terrestres, mientras que los pueblos canoeros, lógicamente, ya tuvieron encuentros terribles y desafortunados con los navegantes que pasaban por los canales y por los mares, ¿no? Pero los Selknam, que vieron a Magallanes cuando pasó en 1520 por el estrecho que lleva su nombre y que tiene nombre originario, como todos, claro, y vieron esas hogueras, los españoles, pero porque los Selknam vieron los barcos, ¿de acuerdo? Bueno, fíjate, hasta 300 años después, en el año 1581, no van a tener el primer contacto físico, que es con Sarmiento de Gamboa, que también es súper violento porque mata a varios Selknam, pero durante 3 siglos después, hasta que entran los primeros exploradores a ver qué hay al interior de Tierra del Fuego desde el punto de vista de la conquista y la colonización, qué recursos hay, ¿no? Y ahí entra Ramón Lista, que hace una matanza terrible, Popper, que mata también a Selknam y se fotografía con ellos, y muchos más, y muchos más. Bueno, pues a partir de ese momento los Selknam van a tener que desarrollar toda esa estrategia, porque ahora ya sí, por fin han llegado los colonizadores de los que tienen noticia desde 350 años antes, que se dice pronto, ¿verdad? Y que por supuesto se transmitió oralmente entre ellos, aparecen allí, ¿no? Y entonces, bueno, como te digo, ellos van a desarrollar toda una estrategia de resistencia con una finalidad muy concreta, que los estancieros se lleven sus ovejas a otro sitio y poder retrasar todavía más esa llegada de los colonizadores. Pero lo que se produce es lo contrario, una represión feroz, primero de manera un poco desorganizada, a través de cazadores de indios que van, esto siempre la palabra indios entre comillas, por supuesto, que van a escarmentar, ¿no?, a esos Selknam que se atreven a romper los alambrados o a matar sus ovejas, pero después ya los grandes estancieros ya se van a reunir y va a haber una negociación a 3 bandas entre los grandes terratenientes, insisto, un puñado de familias con 4 o 5 apellidos, no más, las autoridades chilenas y argentinas. Y en Selknam, Genocidio y Resistencia vuelco un documento que encontré en el archivo de Punta Arenas, en el que el gobernador chileno, no, en el archivo de Santiago de Chile, perdón, en el que el gobernador chileno le escribe al argentino para ponerse de acuerdo y sacar a la población Selknam de la isla, ¿vale? Y la última pata de este terrible genocidio son los salesianos, que se van a prestar a recibir a esa población que va a ser sacada violentamente de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, el término genocidio, que está ya perfectamente documentado jurídicamente, que aunque nace en el año 1944 por Ralph Lenkin, los historiadores y los juristas ya han acreditado que ese término moderno se puede retrotraer a acontecimientos anteriores. El ejemplo más claro es el genocidio armenio, que hoy en día está reconocido por toda la comunidad internacional, excepto Turquía, y que ocurre en la década del año 10, de 1910. El genocidio Selknam ocurre desde 1886 aproximadamente hasta 1901, ¿vale? Siempre hay que pensar que las fechas es también una visión colonial, ¿no? Porque en realidad las cosas pasaron cuando pasaron, pero en 1886 llega Ramón Lista y también Julio Popper. Y en 1901 Bridge documenta el último asesinato violento
de un Selknam, aunque va a continuar la discriminación durante muchísimas décadas más, ¿no? Entonces, ese genocidio está perfectamente documentado porque se va a producir una especie de solución final en el que se va a sacar violentamente a la población Selknam de manera masiva en cacerías en las que participan ya no solamente los hombres de Menéndez o de Brown, sino también la policía argentina o el ejército chileno. Se les lleva a Punta Arenas, se les lleva a Chubut, se les lleva a Ushuaia o se les lleva a la misión salesiana de Isla Dawson. Y lo que ocurre es que, por supuesto, eso no implicó para nada extinción. Hay que pensar que genocidio no significa de ningún modo extinción. El ejemplo de los armenios es muy claro también, ¿no? Armenia existe hoy como país, ¿de acuerdo? Pues los Selknam existen, por supuesto, a ambos lados de la frontera y aunque padecieron ese terrible genocidio, décadas de discriminación, de malos tratos, de violencia sexual a las mujeres, hoy en día pues los Selknam tienen reconocidos todos los derechos tanto en Chile como en Argentina. Qué interesante, José. Me he quedado, bueno, sorprendido con esta mirada tuya de larga duración desde el siglo XVI hasta, bueno, el presente, siglo XIX, como Tierra del Fuego también para estos expedicionarios militares iba generando, ¿no? Como una tierra imaginaria, ¿no? Donde se iban alimentando justamente de mitos, leyendas. Bueno, en tu libro también explicás el paso de un montón de personajes, por decirlo así, como Charles Darwin también, a quien le debemos mucho en el sentido para poder comprender esto de hombres gigantes, salvajes. Eh, Hablando esto de la extinción, te quería consultar a vos, en tu rol de historiador, de investigador, ¿cómo analizás, que está en tu segundo libro, el papel que tuvo la antropóloga Anna Chapman con esto de, bueno, en busca de el último Selknam, ¿no? Que Claro, también, por cierto, es un trabajo claro. valiosísimo, pero vos cómo lo mirás desde hoy del 2024 a aquella tarea antropológica. Claro. Mira, historiadores y antropólogos modernos hoy en día tienen un concepto que son los primeros y los últimos, ¿no? Cuando se habla de pueblos nativos, de pueblos originarios, de primeras naciones, siempre se habla del último chamán, de la última Selknam, del último hablante yagán, del último jaín. Y cuando se habla de los conquistadores, se habla del primer faro, de la primera ciudad, de la primera estancia, del primer puesto policial, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que nos manda es un mensaje muy claro de extinción por un lado y de creación por el otro, ¿no? De poner en valor unas cosas y minusvalorar las demás, ¿no? Chapman era una antropóloga que de su época, en el que para ella buscaba la pureza del Selknam puro, ¿no? En este caso del Yagán o del Cahuéscar, ¿no? Le pasó también a Gusinde mucho antes. Gusinde, cuando llega a Tierra del Fuego en la década de 1920, hay una foto que pongo en Selknam, Genocidio y Resistencia, muy ilustrativa, ¿no? Donde se ve a 3 o 4 niños vestidos con harapos y en la siguiente foto los niños aparecen desnudos y pintados. La realidad de esos Selknam de esa época eran esos niños que vestían con harapos, ¿no? Que ya estaban en los márgenes de la sociedad colonial de la época. Pero a Gusinde no le interesa esa realidad, lo que le interesa es ponerles en la piel de guanaco, las pinturas, ¿no? Recrear el Jaín, porque se estaba en la búsqueda del indio puro, ¿no? Del indígena puro, que iba a ser además una especie de enlace entre el hombre moderno y el hombre de la edad de piedra, ¿sabes? Se supone que no había habido ninguna evolución en esas sociedades, cuando por supuesto que la hubo, como en cualquier otra. Lo que pasa es que las evoluciones se producen en función de las necesidades, ¿de acuerdo? Fíjate, Franco, hacia dónde conduce el mundo actualmente con las necesidades que nos hemos impuesto en la economía capitalista, ¿no? Bueno, pues los Yaganes o los Selknam tenían otra visión completamente distinta, pero claro que evolucionaron, ¿no? Bueno, pues Chapman, cuando acude allí en los años 70, en 1970 por ahí, su intención era recuperar los últimos cantos, los últimos tal, ¿no? Y es cuando hace esas grabaciones de Kievja, por ejemplo, ¿no? Que luego
porque claro, esta gente también escribía sus propios diarios, ¿no? Tanto Gusinde, que se han estudiado esos diarios, ¿no? Hay gente que los ha estudiado de manera muy precisa y de hecho quiero advertir que en mi libro hay 15, 20 páginas, vuelco trabajos excepcionales de autores chilenos, argentinos y de otros países que mucho antes que yo han trabajado esta historia y de cuyas fuentes he bebido, y que yo recomiendo al lector, a la lectora interesada, a que tire de esos hilos para avanzar más, ¿no? Entonces, los diarios de Gusinde están estudiados y también la forma de trabajar de Chapman, ¿no? Entonces, hoy en día la comunidad Selknam critica mucho a Chapman y también la comunidad Yagán, ¿no? Dos ejemplos muy claros, ¿no? Mirta Salamanca, que es una de las referentes de la comunidad Selknam hoy y que ha estado, por ejemplo, en Francia o en otros sitios contando la historia de su pueblo en primera persona, ¿de acuerdo? Pues se acercó a Chapman en uno de los últimos viajes y dijo, oiga, yo soy descendiente de Kebja y soy Selknam. No, tú no eres Selknam. Eso es lo que le dijo Chapman a Mirta Salamanca. Y era porque no tenía 8 abuelos Selknam, ¿entiendes? Claro, el mestizaje que es tan habitual aquí mismo en España, somos la mezcla de miles de pueblos que han pasado por aquí. Y hoy en día todavía lo somos más. Has visto los jugadores de fútbol que son las estrellas ahora. Somos la mezcla de mucha gente, ¿no? Y resulta que los Selknam tienen que ser puros para nada, ¿no? Pero es que Víctor Vargas, que es Yagán y que también ejerce como guía en el Museo del Fin del Mundo de Ushuaia y ha escrito también un libro muy interesante que se llama Mi sangre Yagán y ahora otro más que se llama Un legado Yagán, Chapman hablaba de esta persona es 3/4 Yagán, medio Yagán, 2/3 Selknam. Fíjate, Franco, yo no sé tus orígenes, pero estaría feo, ¿no? Que te diga que eres 1/3 argentino o que tú me digas a mí que soy 3/4 español, ¿vale? Bueno, pues eso Claro, hacía. totalmente arraigado en una concepción colonial, ¿no? Esto de los estamentos para ver los linajes de sangre. Tremendo. Claro, claro. Entonces, hoy en día Chapman, cuyos trabajos son muy valiosos desde el punto de vista del historiador y del antropólogo, pero desde esa visión, ella contribuyó a esa imagen interesada de la extinción del Selknam. Digo imagen interesada, y esto es importante, porque esto ha pasado en todos los pueblos indígenas. Si ya no quedan Selknam o no quedan mapuche auténticos, ¿a quién les vamos a devolver las tierras? No se las podemos devolver a nadie. Entonces es una estrategia perversa. Esta extinción es perfectamente condicionada para buscar una finalidad, no es gratuito, ¿de acuerdo? Por suerte, las propias comunidades, Víctor Vargas de niño le decía a la profesora, oiga, ¿cómo que no quedan yaganes si yo soy yagán? Y le castigaba a la profesora. Hoy en día, cuando hace sus presentaciones, está a sala llena. Cuando Margarita Maldonado, que es una autora Selknam, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Entre dos mundos, precisamente para hablar de que ella es Selknam, pero que también viste como tú y como yo, ¿entiendes? Y conduce un coche, ¿no? Hace su presentación, está llena. Miguel Pantoja, cuando habla del genocidio Selknam, son papers y ideas muy valiosas. Entonces, hoy en día, por supuesto, las comunidades originarias tienen todos los derechos y se presentan como indígenas, o como Selknam, o como Cahuéscar, o como Yaganes, con todo el orgullo del mundo. Esa época está superada, por suerte. Qué bien, José. También me quedé pensando en esto que vos mencionabas acerca de los registros fotográficos, que también están en tu libro, ¿no? Documentados, referenciados, de Martín Gusinde. Qué perversidad, ¿no? También esto de, porque me imagino que la cámara fotográfica a comienzos del siglo XX, esa invención, era todo como una pose que llevaba tiempo, que estaban obligados, ¿no? Como a reconstruir el Jaín o ciertas vestimentas. Eh, Claro, claro, mira, la forma de trabajar de Gusinde, tienes ahí el libro del Jaín, precisamente de él, ¿no? Detrás de ti. Y Gusinde trabajaba pagando, pagando. Pero es lo mismo que pasa hoy en día cuando se organiza un safari en África y te llevan a ver
a un pueblo africano que tiene sus danzas tradicionales. Luego por la noche ellos están con sus teléfonos celulares como tú y como yo, ¿de acuerdo? Pero tienen que dar esa imagen, ¿no? Entonces lo que pasa es que aquí hay una trampa y es que él nunca dijo eso. Lo sabemos por los diarios. Él presentaba esas fotografías como auténticas, como que poco menos yo paso por ahí y me encuentro a un cazador Selknam. Hay una foto también terrible, ¿no? Porque se ve asomar debajo de la piel de guanaco. Sabes que los Selknam, cuando iban a lanzar la flecha, dejaban caer la piel y muchas veces se apoyaban las rodillas sobre esa piel para poder estar más cómodos y poder apuntar, ¿no? Pues en una de esas fotografías aparece por encima de la piel de guanaco lo que llamamos nosotros un cinturón, no sé cómo lo llamáis vosotros, lo que sirve para sujetar los pantalones y que no se caigan. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes una imagen de Selknam justos en el momento de cazar el guanaco, cuando en realidad toda esa fotografía estaba impostada. Son muy valiosas también esas fotografías desde el punto de vista histórico y por supuesto la comunidad Selknam las atesora, pero sabiendo que eran impostadas y que lo que perseguía era dar una imagen auténtica de unos Selknam que habían sufrido tanto, que ya habían casi eliminado sus costumbres tradicionales porque eso implicaba discriminación. Uno de los viajeros, que también lo vuelco en Selknam, Genocidio y Resistencia, uno de los testimonios, pone que recorrer la Tierra del Fuego vestido de una piel de guanaco era una garantía de recibir un balazo. ¿Entiendes? Entonces, obviamente los Selknam se van a eliminar todo eso, ¿no? Y se visten como los peones de estancia, porque ellos fueron excelentes esquiladores, domadores, guías, ¿no? Que sabían conocer el territorio, vaqueanos, ¿no? Que le llaman ustedes, ¿no? Entonces, esas fotografías son impostadas. Y lo que hace Chapman es también lo mismo, pero con los cantos. Va a recuperar esos cantos, le da alcohol, por ejemplo, a Kiepja, para que entretenerla y convencerla de que cante, porque eran cantos propios. Fíjate que los salesianos en la misión de Dawson jamás pudieron saber nada del Jaín, ni nada de los cantos Selknam, porque se lo guardaban, era algo que pertenecía a ellos mismos, igual que los judíos en los campos nazis seguían practicando su religión, o los gitanos sus costumbres, pero no se la enseñaban a los nazis, ¿no? Esta comparación hay que tenerla clara y es muy importante, porque aunque la idea de los salesianos no fue nunca exterminar a la gente que tenían en las misiones, desde la época de los jesuitas, 3 siglos antes, ya se sabía perfectamente que cuando tú agarras a un pueblo nativo, lo llevas a una misión, le cambias los hábitos, le pones ropas occidentales, los vuelves sedentarios, los encierras en lugares sin ventilación, gente que había vivido al aire libre. Las enfermedades se extienden de manera terrible y diezman a esa población. Y de hecho, todos los viajeros y los testimonios están volcados otra vez en el libro de Selknam, Genocidio y Resistencia, les decían a los salesianos que no tenían ni un médico, que no entendían la lengua más que algunas palabras sueltas. Si seguís así, no va a quedar ninguno. Y aunque sí que hubo supervivientes, cuando la misión se cierra en 1911, hay 25 Selknam y Cahuéscar y un inmenso terreno lleno de fosas comunes, Franco. Entonces, por eso te digo que, la idea era hacer desaparecer a esa gente, aunque no fuera voluntariamente, ¿no? A los judíos se les llevaba a los campos de exterminio en trenes, las mismas barcos como el Amadeo de Menéndez, que llevaban las ovejas a Tierra del Fuego, luego se llevaban a los Selknam a Punta Arenas o a la misión de Dawson. Insisto, forzosamente, porque cuando, por ejemplo, llegaban a Punta Arenas, los periodistas decían, casi todos son mujeres y niños. ¿Dónde están los hombres? Y los hombres habían sido asesinados precisamente para resistirse a ese traslado forzoso de sus tierras. Muchas gracias por esto, José, por tus excelentes explicaciones y descripciones. Te quiero hacer unas últimas 2 preguntas, porque sé que tenés mucha información. Y nada, lo estoy disfrutando y seguramente que los y las oyentes de diversos lugares también lo van a poder disfrutar. La primera es: ¿cómo ha sido para vos
si te imaginabas lo que iba a generar tus dos publicaciones, ¿no? Este interés masivo que trascendió a Tierra del Fuego para otros lugares de la Argentina, de América Latina, Mm. eh, las reediciones que ha tenido, ¿cómo lo has vivido? Bueno, mira, primero me gustaría saludar a los docentes, a las profesoras, ¿verdad? Porque yo he sido alumno toda mi vida y he aprendido precisamente de gente de Franco como tú, ¿no? Que sois profesores, ¿no? Eh, Cuando yo escribo Menéndez de la Patagonia, ni siquiera sé si lo voy a publicar, ¿no? Para que entiendas un poco, 10 años después hay 14 ediciones y 35.000 copias vendidas, pero yo en el año 2014 ni siquiera sé si lo voy a publicar, ¿no? Yo vivo en España, no conozco a nadie, ninguna editorial en Argentina o en Chile, pero sentía y siento una gran admiración por Osvaldo Bayer, que me pareció siempre un historiador que sus trabajos han trascendido a Argentina. Yo lo leo con 18 años, ¿no? Todo el tema de la Patagonia rebelde, pero también Severino Di Giovanni y la historia del anarquismo, que siempre me interesó mucho, ¿no? Cómo llegan esos anarquistas europeos a América y cómo extienden las ideas anarquistas allí. Muchos vuelven luego a Europa. Me parecía apasionante las investigaciones que él había hecho, ¿no? Entonces, claro, yo pienso, necesito un prólogo para este libro, ¿no? Y digo, el prólogo ideal para mí es Osvaldo Bayer, que conocía perfectamente quiénes eran los Menéndez y los Brown y cómo había sido todo el proceso de colonización de la Patagonia, ¿no? Porque aquí hay tres temas muy importantes. La acumulación de tierras, millones y millones de hectáreas en un puñado de manos, el genocidio y la violencia ejercida contra los pueblos originarios, y el tercero es las terribles condiciones de trabajo de los peones rurales de las estancias de los Menéndez y los Brown, que van a desembocar en la famosa Patagonia rebelde. Entonces, por esta parte, yo pienso, Osvaldo Bayer es para mí la persona ideal, ¿no? Y entonces un día me presento en Buenos Aires en el Tugurio, y ese nombre de la casa de Osvaldo Bayer se lo puso otro Osvaldo, Osvaldo Soriano, que eran muy amigos y que también está tristemente fallecido, cuya literatura es fabulosa, ¿no? Y llamo a la puerta con el libro impreso en papel, en 300 páginas, ¿no? Así debajo del brazo. Y cuando ya me voy a ir, porque digo, bueno, aquí no hay nadie, ¿no? Abre la puerta a Osvaldo, el mismo Osvaldo. Claro, estaba ya muy mayor y le costó llegar hasta la puerta, ¿no? La casa suya, no sé si la conoces, el Tugurio, pero era un pasillo súper alargado y él siempre estaba al fondo, ¿no? Luego tuve la ocasión de ir varias veces más, sobre todo a entregarle el libro, ¿no? Ya publicado, ¿no? Bueno, entonces yo le digo a Osvaldo, Osvaldo, yo he escrito un libro sobre la historia de la Patagonia basándome en un paisano mío, José Menéndez, y me gustaría que usted me escribiera el prólogo. Ah, sí, sí, joven, joven, me dice. Yo ya tenía para esa época 42 años o por ahí, ¿no? O 43. Deje el libro aquí que yo le voy a escribir el prólogo y le dejo el libro. Pasa un mes, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro. Yo ya me olvido. Digo, bueno, este libro es imposible que lo pueda publicar. Claro, lo subiré en PDF a internet, pues si alguien lo quiere leer, ¿no? Y un día me llega un mail desde Alemania, porque él en aquella época pasaba 6 meses en Argentina en el verano y 6 meses con sus hijos y con su mujer, que también murió al poco tiempo, en Alemania, ¿no? Y me dijo, joven, le mando el prólogo para su libro. Y al abrirlo, el Word pone, esto es un libro definitivo sobre la verdad de lo ocurrido en la Patagonia y la Tierra del Fuego. Después de todo este acopio de pruebas, nadie podrá decir que lo que sucedió allí, empieza así el prólogo, ¿no? Entonces, claro, en ese instante yo pienso, ahora sí que voy a poder publicar el libro. Y entonces topo en Chile con una editorial que se llama Catalonia, que es un editor también con muy buena visión. Yo no sabía exactamente si a los chilenos les importaba o no este tema, si les interesaba, ni idea. Y luego en Argentina con Losada, que también es asturiano, fíjate, editor, autor y biografiado asturianos, ¿vale? Y por los libros luego ya tienen, Franco, su propio recorrido. Creo que tú estás trabajando en uno, ya lo verás. A veces no salen, después salen y cuando uno se da cuenta, pues se han hecho 14 ediciones, ¿no? Entonces, ahí ya la dimensión que tiene el libro, me empiezan a llegar mensajes de todos lados, empiezan a hacerse reediciones, el libro se agota. Bueno, a mí eso me sorprende. Mi libro no es mejor que los muchos que se escribieron antes y los muchos que se han escrito después, para nada, ¿de acuerdo? De hecho, ya te he dicho que yo en la bibliografía y en las notas nombro a muchos autores que admiro y que son para mí esenciales.
pero sí que es verdad que la visión que yo doy es una visión desde fuera. Yo no soy ni argentino ni chileno y mi intención no era dar una imagen de lo que había pasado en Argentina y de lo que había pasado en Chile, sino que sea una imagen transnacional. Ahí yo vuelvo a cruzar esas fronteras como hacen los grandes terratenientes. Eso sí, a mí me piden el pasaporte, me piden todo cada vez que voy de un lado para el otro, ¿no? Entonces, bueno, el libro también se ha hecho en España, se han hecho ediciones en España, entonces, bueno, pues ha tenido ese recorrido sin pretenderlo ni muchísimo menos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, José. La verdad que sí, aclaro lo último, nada más, con todo el derecho, obviamente, con el rigor que tenés, académico, podés siempre hablar de América Latina. Para mí es un placer y defiendo yo propiamente, y en esta difusión que estoy haciendo, a quienes se interesan para pensar América Latina, la Patagonia, Tierra del Fuego. Así que nada, creo que lo que vos has hecho y lo que estás haciendo por el territorio es muy válido, la verdad, porque ha llegado a un montón de escuelas, a un montón de un público más amplio, ¿no? Que por ahí no está en el ámbito académico y que tu libro le Mm. ha resonado, que le ha llegado y es muy interesante, ¿sí? Así que eso para mí, yo como docente, como profesor, lo valoro y la academia también. Creo que ya el libro, como bien decís, tiene vida propia, ¿no? Sí, 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 Habla por, mucho más, habla por sí solo. Para sin cerrar, dudas. porque nos quedan Mm. 5 minutos para el Meet, Sí. te hago mi última pregunta, José. ¿En qué estás trabajando ahora? Brevemente. Sé que tenés un montón de aristas, pero la última vez que charlé con vos estabas por otros lugares de Sí, América Latina. eso. Bueno, mira, yo después de Menéndez Rey de la Patagonia y de Selna, Genocidio y Resistencia, hay un tema que me interesa mucho, que es el movimiento obrero fueguino patagónico, y me hubiera gustado embarcarme en un proceso para escribir un libro en esa dinámica, ¿no? Yo tardo 7 años en escribir cada libro, entonces iba a ser un proceso súper largo, pero tuve la suerte de ser invitado a participar en un libro colectivo que se llama Patagonia Rebelde 100 años, que fue una idea de la Biblioteca Popular de Villa Langostura, Osvaldo Bayer, ¿eh? Y donde estamos autores chilenos, argentinos, está, por ejemplo, Esteban Bayer, que es el hijo de Osvaldo Bayer, ¿no? Entonces, ahí pude escribir un artículo y como que el tema del movimiento obrero lo traté ahí, no con la dimensión, evidentemente, de un libro, pero como que en ese momento ya me quedé más satisfecho participando, ¿no?, en esa tercera pata, ¿no?, de esta historia, en un libro colectivo. Y llevo ya un par de años trabajando en un libro sobre la historia de Puerto Rico, que, como muy bien dices tú, está pues como a, no sé, 13.000 kilómetros, ¿no? O 10.000 kilómetros de Tierra del Fuego. Y esto es porque a mí me interesa mucho, el libro se titula Colonia, de momento solo tengo escrito algún borrador y puede ser que nunca salga o sí, ya veremos. Pero la historia de Puerto Rico me interesa desde el poblamiento, por supuesto, por los taínos, ¿no?, el pueblo originario, que cuando llegan los españoles sufre una violencia terrible a nivel de enfermedades, de trabajos forzados, ¿no? Y se reduce la población a la mínima expresión. Por supuesto, los taínos existen hoy. Luego todo el tema de la esclavitud para sustituir a esa población. 12 millones de africanos son trasladados violentamente desde el continente africano a América, no solamente a Puerto Rico, sino también a Estados Unidos, a Centroamérica, a Chile, a Argentina y a muchos otros sitios, Brasil. Y después me interesa toda la parte de la dominación española hasta la ocupación británica. Y es que los puertorriqueños hoy en día son afortunados desde el punto de vista económicos, pero muy desgraciados porque no tienen nación, ni siquiera pueden, Franco, elegir al presidente de Estados Unidos, solo pueden elegir a un representante, ¿no? Entonces son un estado de segunda fila, ¿no? Entonces me gusta esa parte desde la época de los taínos hasta la actualidad, porque es una historia que, como esta, de estos libros, que está en curso hoy en día, que está pasando hoy, que nada de lo que sucedió en el pasado no tiene relevancia hoy, todo tiene relevancia hoy, somos lo que fuimos, ¿no? Entonces, bueno, en esas andamos ahora mismo. Bueno, José, seguramente se va a publicar ese libro desde acá de Tierra del Fuego. Voy a estar ahí traccionando también para que todo pueda salir. Obviamente que voy a estar gustoso por leerlo. Me imagino que también tu colega, amigo Marcelo Balco, también va a estar más que emocionado porque anda por esas temáticas. Así Uh -huh. que te deseo mucho éxito, José. Un placer, tu calidez humana, tu explicación
Y bueno, a seguir difundiendo tus libros y gracias por esta entrevista que me imagino que tendremos la oportunidad después de hacer una segunda parte en algún momento. Seguro. Bueno, te Querido, agradezco mucho sí, a ti, Franco. Gracias también por nombrar a Marcelo Balco, que escribió el prólogo de Selena, Genocidio y Resistencia, que se prepara una nueva edición en Argentina con Editorial Continente. Eso va a salir en el próximo mes con Balco otra vez, ¿vale? Y bueno, para mí, insisto, poder conversar contigo y que esto pueda llegar a los alumnos, a los docentes, es un privilegio. Así que el agradecido soy yo y un saludo muy grande para toda la gente de Tierra del Fuego. gracias querido, ¿eh? Te mando un abrazo, que andes bien. Vale, que vaya bien. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.